Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El hombre es el lobo del hombre. Lo dijo por primera vez, hasta donde sabemos, Tito Machio Plauto, un famoso autor de comedias que vivió hace más de 22 siglos en la antigua Roma. Viene en su obra teatral Asinaria o Comedia de los Asnos. Vaya origen humilde o irónico para una frase tan demoledora y de tan larga fortuna. El texto completo dice en latín: Lupus est homo homini non homo quum qualis sit non nobit. Lobo es el hombre para el hombre y no hombre cuando desconoce quién es el otro. Ha tenido una insospechada vida inmortal porque puso a pensar a algunos de los colosos de la ciencia moral y política más famosos de la modernidad, como el holandés Erasmo de Rotterdam y sobre todo el inglés Thomas Hobbes, el autor de Leviatán. Esto entraña una visión pesimista de los humanos y la sociedad sin Estado, o el llamado por Hobbes estado de la naturaleza, donde se impone la ley del más fuerte. No se puede ignorar, sin embargo, que los estudiosos de la evolución han encontrado un anverso a la violencia individual o grupal de los Homo sapiens, su enorme capacidad de cooperación. No es que la humanidad sea buena por naturaleza, como dicen los rusonianos, tampoco que la biología no nos determine, sino que lo hace solo parcialmente. La historia de la especie demuestra que la conciencia se desarrolló a partir de los avatares que se enfrentaron y que se fortaleció la inteligencia social que permitió construir sociedades y estados complejos. El humano como creador de cultura y tecnología a partir de los conocimientos y las instituciones, y de normas éticas que desembocan en el Estado, que a fin de cuentas es Estado de Derecho, bajo el principio de que no hay que hacer a los otros lo que no quieras para ti. ¿A qué viene esta perorata? A que una vez más está a prueba la vida violenta en los asentamientos humanos de la dispersión del área metropolitana de Guadalajara. A veces parece ese retorno al estado de la naturaleza, la ley del más fuerte, un inquietante modo de ilustrar que el desarrollo y el progreso no son ineludibles. Existen las regresiones. Eso lo reconoce un sociólogo que se ha especializado en el estudio de la violencia social, Jorge Ramírez, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, quien trata de entender el fenómeno en el marco de un modelo de crecimiento urbano expansivo y descontrolado, que es el eje de esta serie de programas que ha elaborado Territorio Reportaje. Creo que ha faltado ver en perspectiva desde diferentes disciplinas el problema de la violencia, ¿no? Se estudia separadamente. Yo he tratado de encontrar, por ejemplo, urbanistas que conecten lo que ven de fragmentación del espacio urbano con la violencia, y no hay esos vínculos. Se necesita conectar. Y lo que vemos en estas zonas particularmente es una coincidencia de factores que aceleran, reproducen la violencia. En particular en el caso de Tlajomulco es un municipio que se urbanizó de manera fragmentada. Lo que son pueblos, antes eran pueblos, ahora colonias, están conectadas por largas avenidas donde no hay urbanización al lado, ¿no? Y los desarrollos que se estuvieron generando a partir de los 90 para acá, pues tienen problemas serios, ¿no? Y yo creo que lo importante ahí es conectar esas dinámicas de fragmentación urbana, de deterioro urbano, con el recrudecimiento de la violencia. Creo que no se ha hecho esa conexión y es necesario hacerla. En particular en Tlajomulco me sorprendió mucho ver cómo muchos desarrollos que están ahí, muchas colonias, pues surgen de un fraude, no hay que llamarlo de otra manera, ¿no? En este esquema de financiación que empezó con el gobierno federal en el sexenio de Vicente Fox, que implicó la construcción de vivienda, microvivienda, vivienda que apenas, digamos, tenía suficientes metros para los servicios básicos, y la liberación de créditos que hubo en ese sexenio, que dio como resultado un boom de urbanización, en particular en esa zona.
pero con condiciones muy precarias. Desde el inicio no estaba garantizada el abastecimiento de agua y de energía eléctrica. Se entregaron muchas colonias con la promesa de que eso iba a suceder. El agua escasea en la zona, sigue siendo una situación de tandeo permanente, y la comisión tardó rato en llegar allí. Entonces, básicamente la gente lo ocupó en un esquema fraudulento, ¿no? Que no estaba garantizado los servicios básicos. Hicieron una comercialización también muy ad hoc en ciertas zonas de la ciudad que ya tenían problemas de pobreza, de delincuencia, y lo que hicieron es un poco como trasplantar los problemas que estaban en otras colonias a Tlajomulco, ¿no? Y es sorprendente porque incluso colonias que tenían condiciones de habitabilidad adecuadas se han ido degradando porque empiezan a contagiarse, digamos, de la dinámica de las colonias aledañas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La gente abandona la vivienda y esos espacios se vuelven lugares para refugio de paracaidistas, de personas que vienen de otros lugares y las ocupan violentamente, y eso está reproduciendo la violencia de manera muy fuerte en Tlajomulco, ¿no? En particular. Parece que en los asentamientos humanos de la periferia se paga el desarraigo, pocos años de haber llegado, y la heterogeneidad del origen, lo que lleva a una sociedad bajo asedio. Esa pregunta es muy buena porque nos remite a las discusiones sobre el capital social. Un requisito para que se reproduzca el capital social es la estabilidad residencial. Y alguna vez hemos medido la estabilidad residencial en la zona metropolitana y en general es muy alta. Sorprende, por ejemplo, saber que el promedio de estancia en ese lugar para los habitantes de Guadalajara está arriba de los 20 años, ¿no? Seguramente en estos puntos la estabilidad es mucho más baja, ¿no? Se trata de personas recién llegadas que quizá no tienen lo que tú dices, el tiempo suficiente para el desarrollo de una comunidad. El problema que hay en Tlajomulco es que pues hay una pobreza muy ruda, ¿no? Y hay problemas de drogadicción fuertísimos, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, más bien los vecinos lo que están procurando es acuerdos de defensa, ¿no? De la incursión de otros grupos que quieren desvalijar las casas. Por ejemplo, ellos están permanentemente pendientes de que no se roben el boiler, ¿no? Porque lo pueden sustraer de arriba, se suben y por arriba se roban los boilers. Entonces, más bien los acuerdos es como una especie de acuerdo de sobrevivencia y nada más, ¿no? Con un movimiento constante de personas, porque muchos se van, abandonan la vivienda, ¿no? Prefieren su seguridad, prefieren a mantener a toda costa su propiedad, ¿no? Y entonces sí, yo creo que hay un problema de falta de maduración de las relaciones sociales, pero difícil de que sucedan en medio de un asedio constante de violencia y de carencias, ¿no? Nos contaba alguien ahí, dice, pues mira, llegamos aquí casi todos al mismo tiempo porque nos dijeron, váyanse ya, si no, algo va a pasar con su vivienda que acaban de adquirir. Y dice, y al inicio todos estábamos muy bien, estábamos carne asada, una convivencia muy buena, dice, hasta que descubrimos que todos éramos pobres. Y eso significaba que no teníamos dinero suficiente para pagar el diésel del transformador, ¿no? de la luz que les había dejado la comisión, ¿no? Entonces, yo creo que en esas condiciones de pobreza extrema se vuelve muy difícil que la solidaridad baste para
para salir adelante, ¿no? Algunas estadísticas. Tlaquepaque y Tlajomulco en 2022 registraron respectivamente 261 y 278 muertes violentas, para una tasa de 36 y 41 por 100,000 habitantes, lo que los convierte en sitios extremadamente peligrosos para sus habitantes. Considerado solo como municipio, Tlajomulco ocuparía el lugar 35 del ranking mundial, abajo de Johannesburgo, Sudáfrica, mientras que Tlaquepaque estaría ubicado en el lugar 41, abajo de Teresina, en Brasil. No es un tema de torcer datos, es simplemente analizarlos con detalle ante la facilidad que hay de caer en la complacencia. Guadalajara como área metropolitana ha vivido años más violentos que 2022. La estadística oficial de la Fiscalía del Estado indica que en 2018 ocurrieron 1,535 homicidios, 31 por cada 100,000 habitantes. En 2019, 1,499, 29 por 100,000 habitantes. En 2020, 1,320, 25 por 100,000 habitantes. Y en 2021, 1,410, 27 por 100,000 habitantes. 2022, con 24 homicidios por 100,000 habitantes, la mantiene como una urbe violenta, 4 veces mayor en su tasa que el país desarrollado más violento del mundo, que es los Estados Unidos. Uno de los problemas más serios de la vida en las periferias es la facilidad con que se consiguen drogas de mala calidad, lo que detona también la violencia. Yo creo que se ha recrudecido en esos puntos, es decir, hay una venta muy grande de drogas ilegales y una permanente disputa por el mercado. Curiosamente, la impresión que podríamos tener desde fuera es que uno de los cárteles domina el mercado y de lo que ha tratado es un poco de someter violentamente al resto de los vendedores. Pero no es así, realmente está permanente la disputa por el mercado. Hay muchos vendedores de drogas independientes que constantemente están en pugna con un cártel que pretende ser dominante en la zona, ¿no? Es decir, hay permanentemente una guerra, ¿no? por el mercado de las drogas ahí. Y yo creo que, no sé si coincides conmigo, la calidad del producto, porque uno así también puede pensar, no es lo mismo la droga que se consume en una área residencial de alto nivel donde se exige calidad a las cosas que de repente les ofrecen con la capacidad económica que pueden tener los habitantes de la zona. Entonces, de repente, como tenemos un problema agregado, no solo es droga, sino droga de mala calidad que puede generar efectos en la salud mucho más tremendos sobre los consumidores, ¿no? Sí, tienes razón. Puede haber ese problema de drogas adulteradas que generan efectos nocivos mayores en la salud, ¿no? Y sucede porque uno de los productos dominantes que proviene de uno de los cárteles tiene un precio por encima de la competencia, ¿no? Entonces lo que hacen los vendedores independientes es bajar los precios lo más que puedan, que implica bajar la calidad para mantener, digamos, una cartera de clientes, ¿no? Y competirle al proveedor dominante. Seguro lleva una reducción de la calidad de la droga que se vende. Casa Quinqué es un proyecto ubicado en el barrio de la Capilla de Jesús que trata de rescatar vidas a la deriva de las zonas pobres, tanto de la periferia como de los barrios bravos históricos, que de cualquier manera son sitios expulsores de población hacia las nuevas ciudades perdidas. El sociólogo chileno Martín Torres explica el trabajo de la organización. Parte desde la fundación de la asociación civil, de la organización como tal, desde el año 2015, si no me equivoco, estamos como formalmente constituidos, pero en realidad el trabajo es desde antes. Desde 2012, 2013 ya empezamos a trabajar junto como equipo, ¿no? en algunos proyectos de prevención de la violencia en la zona oriente de aquí de Guadalajara. Y bueno, a raíz de eso pues, surge un poquitito la necesidad del proyecto de Quinqué y de que cada uno de los que participa de este colectivo pues, pueda aportarnos desde su experiencia, desde su profesión. En el caso nuestro, la mayoría somos profesionales de las ciencias sociales, yo soy sociólogo, y bueno, mi inquietud particular de tener un espacio como este pues viene de donde soy yo, desde Chile, soy originario de Santiago, y desde el 2011 radico en México, y bueno, ha habido siempre como una
y un interés y una necesidad de buscar un espacio físico que pudiera albergar a la gente que digamos, ha ido participando en estos proyectos y que, digamos, también sea de manera independiente, ¿no? O sea, no depender de un recurso público, de un recurso privado, sino que tener el espacio siempre disponible para poder seguir trabajando con las juventudes y, digamos, el origen de en qué se remonta eso. Eso es un poquitito como Antes de que llegaras aquí a Guadalajara, ¿tú ya tenías experiencia de trabajo con jóvenes? Sí, en Chile, a lo que me dedico en temas de sociología urbana y en los temas de prevención de violencia y de derechos humanos, pues desde ahí comenzamos a trabajar, por ahí el año 2007 más o menos, 2006. Y digamos, la idea un poquitito ha sido como mantener esa línea de trabajo, ¿no? O sea, de orientarse mucho al trabajo con jóvenes, digamos, en una complejidad mayor, no solo entendiendo como la situación, digamos, etaria, ¿no? De un espacio de la vida en donde todos nosotros fuimos jóvenes o vamos a ser jóvenes, sino que también tiene que ver con una cosa contextual de lo que significa ser joven mexicano, mexicana en este momento, ¿no? Y eso, digamos, abre un montón de necesidades y de problemas que azotan a México y a toda la región de América Latina. Comparando un poquito tu experiencia previa y lo que has visto en Guadalajara, ¿qué diferencias encuentras entre las problemáticas de la juventud en Chile que te tocaron atender y lo que estás aquí viendo y atendiendo en Guadalajara? En realidad no hay mucha diferencia en términos, digamos, de las personas. Un joven hombre o mujer en Santiago de Chile, en Ciudad de México, en Guadalajara, en cualquier otra ciudad, vive situaciones muy similares, ¿no? Particularmente si la condición social, de clase, la condición de recursos a los cuales tú puedes tener para vivir son precarios, en realidad la vida es muy similar, ¿no? Si uno lo lleva ya a un plano más macro, hay diferencias, ¿no? Aquí hay un tema de violencia crónica, de crimen organizado, que no se da necesariamente en todos los países de Latinoamérica con esa magnitud, pero en realidad esa magnitud, cuando uno lo pasa a las personas, desaparece. Y en el fondo tratamos de vidas de personas jóvenes en este caso, ¿no? Que tienen, digamos, muchas dificultades para poder llevar una vida digna, libre de violencia, en donde puedan construir una vida, digamos, mejor, ¿no? Y eso es algo común en toda América Latina. Entonces, digamos, en ese sentido, las diferencias macro que podrían haber, por ejemplo, entre Chile y México, desaparecen un poquitito al momento de que tú te centras en la persona. Claro. Ahora, ¿por qué? Puede sonar un poco obvia la pregunta, pero me parece que todo el mundo dice, los jóvenes son un momento de la vida de las personas donde la precariedad está más presente que nunca. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo entender un poquito el fenómeno de la juventud y su gran fragilidad frente a los procesos de violencia, frente al tema económico, frente al tema de la aceptación social? No sé, supongo que todo converge, ¿no? Claro, claro. Primero porque llevamos muy poco tiempo entendiendo a la juventud y siendo parte de ese segmento de la población. Antes de los siglos pasados, el paso de la niñez a la adultez era usualmente un rito, ¿no? Y digamos la juventud algo que empieza a aparecer cuando empezamos a estudiar, cuando los estados se configuran y empiezan a decir, bueno, de tal año a tal año tú tienes que estudiar, ¿no? Y eso hace que una persona que quizás físicamente tiene todas las capacidades para ser adulto, entre comillas, vamos a decir, bueno, hay que estar educándose, preparándose, y eso hace que esta etapa empiece a ampliarse, ¿no? Son unos poquitos años, hace años atrás, y cada vez tenemos una brecha aún mayor. La gente que puede acceder a la universidad, por ejemplo, siendo mayores de edad, personas adultas, todavía el hecho de que estén estudiando significa, por ejemplo, que no pueden recibir un sueldo, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que hacen que la población joven vaya de pronto emergiendo, ¿no? Digamos, en el mundo. Y en América Latina ocurre una situación muy particular porque América Latina es la región más joven del mundo y la región más violenta del mundo. Son dos cosas que van un poquito como, uno parecería pensarlo de la mano, pero en realidad tienen que ver con los procesos, digamos, de desigualdad que tiene la estructura social de América Latina, hace que la población joven esté particularmente vulnerable a la violencia para generarla o para ser víctima,
en esta parte del mundo. Entonces, llevamos poco tiempo en comparación a otras poblaciones, ¿no? Trabajando y entendiendo el tema de la juventud. Digamos que hay una necesidad muy grande de justamente poder atenderlo. Como tú bien dices, cuando uno ve los índices de pobreza, de vivienda, de acceso a la salud, de cualquier tema, de desempleo, siempre en la población joven los indicadores van a ser más malos, porque hay justamente ese elemento de fragilidad, ¿no? Hay un elemento en donde cada vez el acceso a un trabajo es más difícil, es más precario. Ahora, por ejemplo, la gran mayoría de los jóvenes populares, a raíz de toda la emergencia, ¿no es cierto?, de las redes sociales y particularmente de las apps, se encarga, por ejemplo, del delivery. O sea, todas esas facetas que antes no existían, ahora están siendo, ¿no es cierto?, como el gran nicho de trabajo para los jóvenes, pero son espacios súper precarizados. No hay contratos de trabajo, no hay ningún tipo de previsión social que lo soporte, aunque ellos trabajen jornadas completas y quienes ganan el dinero, los que dirigen esta app, pues, es un negocio muy lucrativo, pero es justamente muy lucrativo porque a los jóvenes, a la población joven, se le hace carente estas cosas que antes quizás estaban previstas, ¿no? Claro, y bueno, hablando de cosas que cambian, si uno revisa la estadística de causas de muerte aquí en Guadalajara, para circunscribirme al área metropolitana, hace 15 años, y la revisa ahora con el segmento de población que va de 15 a 25, la gran diferencia es que en este momento la primera causa de muerte entre 15 y 25 años es el homicidio. Es correcto. Y es una situación que revela un cambio brutal en el modo en que la sociedad está, pues de algún modo, resolviendo quizás muchos problemas. ¿Por qué tantos homicidios entre los jóvenes? Yo creo que aquí pueden lanzarse muchas teorías, pero ustedes que están más cerca de lo que está sucediendo, ¿qué explicación podría darse por qué esta violencia juvenil tan fuerte, tan drástica? Pues es multicausal. Eso es la respuesta más obvia, ¿no? No hay una pura variable, una pura situación que explique el fenómeno, sino que son una suma de fenómenos que se van entrelazando. No es solo el tema de la pobreza, usualmente se asocia pobreza con criminalidad, pero es un error, evidentemente, sino que es pobreza, es falta de atención del Estado, es problemas parentales, son necesidades de las familias de no poder tener horas para poder ser familia, ¿no? Finalmente tienes que proveer, tienes que sobrevivir, y eso es lo que pasa a la gran mayoría de la gente trabajadora. Entonces hay una serie de cosas que se van detonando y que, aunque incluso una persona, un joven, pueda tener todos esos factores de riesgo, que es como lo que se conoce, digamos, cuando uno trabaja en este tema, eso tampoco significa que tú vayas a ser necesariamente alguien que cometa delitos. La gran mayoría de los jóvenes no lo hace, claro. No comete delitos. Lo que pasa es que se oculta, pero Exacto. la estadística, ni modo que si todo el mundo se dedicara a delitos, no tendríamos sociedad. No, claro. Entonces, digamos, hay también que ponerle como una claridad a eso. O sea, las generalidades usualmente hacen caer en estos estigmas, ¿no? Nacer en un barrio determinado automáticamente te pone en una situación. Si tienes entre 15 y 29 años, cuidado, ¿no? Pero tiene que ver más bien con estos otros elementos que están ahí. Y en el fondo el trabajo que nosotros hacemos justamente va a las causas que están detrás de esa situación, para que la sociedad se preocupe de los jóvenes que tienen estos problemas, los problemas más graves. Digamos, pasaron muchos años en donde todos fallaron. Fallaron sus familias, evidentemente, falló el Estado, fallamos los vecinos, todos los que habitamos, digamos, un barrio, una ciudad, también somos como corresponsables en ese sentido. Y digamos, claro, si nos asusta finalmente cuando ya ese chavo cumple 15, 18, 20 años y genera problemas, y ahí recién voy a hacer algo, claro, es mucho más reactivo, ¿no? Y ahí digamos que tenemos lo que tenemos en América Latina, una idea de que controlando, reaccionando a estas situaciones va a mejorar algo, ¿no? Militarizando las calles, entendiendo que muchos de estos problemas sociales se atacan única y exclusivamente con la ley y con la fuerza pública. Y eso finalmente hace que este problema se mantenga. ¿Cuántos años en guerra llevamos, en guerra contra el narco nos dijeron, ¿no? ¿Cuántos años llevamos en México de eso? Unos 15. ¿Qué avance habrá habido? No, o sea, de hecho creo que hemos retrocedido. Y aquí han habido todos los colores políticos, ¿no? Así es. Y siguen todos mal. Entonces ahí hay algo, una lección que no se quiere aprender, ¿no?
no se quiere aprender no necesariamente porque la gente no entienda o porque los que están en el gobierno no entiendan, sino que porque hay unos intereses muchas veces que atentan en contra de la idea de proteger a la gente, ¿no? De proteger al pueblo. Y ahí yo creo que el trabajo que intentamos hacer nosotros tiene que ver justamente con ir a esas causas más profundas, las más iniciales, ¿no? Con qué está detrás de que haga que un joven que está en una determinada situación pueda cometer un delito. Y ese delito, ¿no es cierto?, pueda generar un montón de problemas para sí mismo y obviamente para las víctimas, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ir justamente a esas causas sin excluir, obviamente, la necesidad, y eso también lo decimos con mucha claridad, cuando alguien ha sido víctima de un delito, de que se haga justicia, ¿no? Y no solo la justicia, digamos, que ocurre, digamos, cuando alguien te roba, cuando algo pasa, ¿no es cierto?, con tu propiedad, sino que también los demás violencia y delitos que también son parte de la población juvenil, los delitos, por ejemplo, de género, la violencia contra la mujer, que sufren las mismas situaciones de injusticia. Entonces, digamos, ahí también la idea es que se pueden hacer otras cosas aparte de prometer la cárcel y de prometer a la policía para controlar ese problema. Sigue la entrevista con el sociólogo de Casa Quinqué. Se parte de la premisa de que la educación y los aprendizajes de oficios y artes son un bien que siempre ayudarán a aspirar a una vida mejor, a dar alternativas. Este fenómeno también converge con una crisis de la religión institucional como una dadora de sentido, que en el pasado era un modo de darle a las personas un sentido en sus vidas. Y ahora hay una crisis tremenda del valor religioso. Los jóvenes, muchos no creen ya en lo que antes era para ellos la religión. Y yo no sé si esto también sea parte del mismo fenómeno, que las religiones institucionales estén dejando un vacío que nadie está llenando, por un lado. Y por otro lado, me llama mucho la atención que estos territorios complejos también son territorios de evangelizadores, de nuevas religiones, y muchas veces tratan de tener ciertas recetas o respuestas a problemas muy puntuales, el caso de las drogas, por ejemplo, o de la violencia directamente. No sé, ¿esto qué reflexión te merezca? Sí, digo, yo creo que ahí hay algo que no es solo de los jóvenes, ¿no? Desde la población en general, adultos mayores, las infancias, digamos, en donde estos elementos espirituales pues están en crisis, ¿no? Porque se suponía que mi familia de origen es católica, yo soy ateo, pero me sé todos los ritos del catolicismo, ¿no? Y digamos que eso en un minuto dado dejó de tener sentido. Y este dejar de tener sentido, digamos, no es algo único y personal, sino que tiene que ver con un elemento de que muchas cosas que antes tenían sentido, el trabajo, ¿no? Alguien que ingresaba a una empresa y trabajaba 40 años en la misma empresa, ¿no? Y se jubilaba y vivía toda su vida ahí, digamos, esos elementos ya no están. Algunos no están porque perdieron valor, legitimidad. La Iglesia es muy responsable ella misma de haber perdido valor por las conductas que tuvieron a lo largo de la historia. Pero también hay otras cosas que van perdiendo valor porque la economía, particularmente los que detentan el poder, pues te lo plantean, ¿no? Entonces te hacen ver de que ahora trabajar en una empresa y en otra empresa, cambiarse cada año, es bueno, ¿no? Te da más libertad. Y finalmente lo que nos vamos dando cuenta nosotros es que te va precarizando, no te permite pensar a futuro. Pero digamos, ¿no?, que el trabajo que tienen los jóvenes ahora, que antes no tenían, es que ahora tienen que llenar ese hueco que se queda vacío. Exacto. Tienen que darle un sentido personal. Siempre. Y supongo que siempre ha sido más difícil que personalmente se asuma un sentido a que te lo den. Claro. Quizás esa es una situación que explique esta anarquía, ¿no? Claro, es que la búsqueda de sentido toda la población la ha tenido siempre, ¿no? ¿En qué creer? Nosotros ahora hay una guerra en Europa, ¿no? Y uno siempre pensaría, pues Europa está tan avanzado, ellos están ya lejos de estas cosas, de estas violencias, ¿no? Y no, en realidad... Son humanos igual que nosotros. En un segundo cambia todo, claro, y te invado, ¿no? Entonces, esa búsqueda, ese problema de sentido que pasa, como tú bien lo dices, tiene que ver para mí con una crisis generalizada. No hay una claridad, ¿no es cierto?, en qué creer, pero siempre hay búsqueda. Y la búsqueda, es un mundo secular, ¿no? Es un mundo secular, pero la búsqueda espiritual está siempre. O sea, digamos, muchas personas jóvenes y también personas adultas
pueden creer ahora, pueden decir, bueno, sí, yo creo en un Dios, pero hago yoga y medito y voy al tarot y hago todo este tipo de cosas. No más que una persona como yo, como Paco, ya pasamos la juventud, ya pasamos la prueba de algún modo. Claro. El problema es cuando se es joven y aquello genera una angustia existencial, sí, que uno de adulto se supone que ya medio la superó. Claro, pero si yo te dijera quiénes son las personas que consumen tarot, te apuesto que hay muchos adultos mayores. Sí, estoy de acuerdo. Te apuesto que hay muchos adultos. Entonces, la búsqueda de sentido no solo se limita a lo religioso, en primer lugar, y segundo, lo religioso sí está en crisis. Está en crisis brutal. Y nosotros en los barrios se ve la emergencia de iglesias cristianas, por ejemplo, que, digo, yo no las comparto muchas de las veces sus ideas y sus comportamientos, pero pues han sabido leer, ¿no?, la necesidad espiritual que tiene la gente. Entonces, esa necesidad está siempre, ¿no? Ya, claro, puede ser que no vamos a decir que somos católicos o que somos de tal religión particular, pero hay una búsqueda espiritual siempre. Y de hecho, el tema de las drogas, que tiene algo que ver un poco con esta crisis, también tiene que ver con una crisis más real, ¿no? Una crisis más brutal, que no solo se va como a tu idea, sino que se va a tus condiciones materiales. Cuando uno piensa en alguien que se hizo adicto a cualquier droga, no al alcohol, al cigarrillo, ¿no?, por hacer algo también más suave, ese vacío que se llena, muchas veces la gente lo ve así, como un vacío. Hay una carencia y lo sustituyo con esta situación, ¿no?, con ir a comprar todos los fines de semana al mall, consumir drogas, lo que sea, porque me hace sentir bien. Porque el efecto es ese, ¿no? Hay un efecto positivo, una recompensa. Pero lo que no nos hacemos cargo, porque si vemos que el problema son las drogas, claro, prohibimos la droga y se soluciona, ¿no? Y mira lo que pasó acá. Las drogas están prohibidas y está todo lleno de droga y es un negociazo. Entonces, más bien hay que preguntarse eso. ¿Por qué, digamos, estamos tratando de sustituir con drogas o con lo que tú quieras, con cualquier consumo, una crisis más espiritual, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta de que muchas de las veces no queremos ver las situaciones reales, ¿no?, de violencia, las situaciones de precariedad, de pobreza, de tener que tomar un camión, viajar 1 hora y media, 2 horas, trabajar algo para que te paguen algo y devolverme lo mismo, y ir a dormir a la casa y al otro día lo mismo, ¿no? Y esa es la realidad de la mayoría. Sí, aquí lo que tú mencionas también tiene que ver mucho con el mal diseño urbano de la ciudad. Claro. No es posible que pases 2 o 3 horas del día arriba de un camión y que se piense que eso es calidad de vida. Claro, o sea, y eso en Guadalajara, por ejemplo, es una ciudad súper extendida. O sea, tampoco quiero decir que las ciudades para arriba, porque también el centro de Guadalajara tiene eso, ¿no?, sean mejores, para nada, ¿no? Tienen una serie de problemáticas, son parte de lo mismo, pero Guadalajara es súper extendida. Y alguien que evidentemente vive en Tlajomulco y se tiene que movilizar a la zona centro o a cualquier otro municipio, le va a tomar una cantidad de horas muy grande del tiempo del día, ¿no? Entonces, cuando volvemos a la pregunta de ¿por qué ese joven está ahí? ¿Dónde están sus papás? Bueno, hay que preguntarse esas condicionantes, ¿no? No son una justificación para que alguien sea violento o para que cometa delito, pero es una forma que te permite entender y trabajarlo. Porque si realmente nos quedamos con la idea de que la gente es buena y mala, perdón, eso no sirve para nada, ¿no? Y otro tema que a mí me parece que desde lo físico incide mucho en el estado de ánimo de los jóvenes. Tenemos justamente el oriente de Guadalajara, pero buena parte del cinturón de la ciudad, donde hay zonas marginales, con una carencia también de infraestructura, de espacios públicos, de buenos parques y jardines, de lugares de recreación. Entonces, de repente, como que eso, también de repente dicen, un joven puede decir, pues aquí no hay muchas cosas que hacer. Sí, o no hay un espacio donde yo pueda estar a gusto, si hace mucho calor, por ejemplo. Cosas tan elementales. ¿Por qué hace calor? Porque no hay árboles. ¿Por qué no hay árboles? Porque ponemos cemento. Entonces, de hecho, esta casa, volviendo un poquito a lo que te comentaba al principio, de tener este espacio, es eso, ¿no? O sea, la oferta cultural, estamos hablando años atrás, era muy limitada en términos de que un joven que no había pasado por la universidad, que no se dedicaba, digamos, a las expresiones artísticas tradicionales, tuviera cabida en un espacio físico como tal, ¿no? O sea, era la calle, ¿no? Y el tema del arte urbano o el graffiti, digamos, se limitaba a ese espacio de lo público, ¿no? Y este espacio particularmente nace uno con esa intención, porque la mayoría de los jóvenes con los cuales trabajamos, pues
o eran grafiteros, o se dedicaban al hip hop, o se dedicaban a algún tipo de expresión urbana, de arte urbano. Y la idea es que este espacio se mantuviera así, ¿no? Que fuera un lugar en donde ellos pudieran llegar. Y ese elemento, digamos que tomó su propio ritmo, ¿no? Nosotros no somos, digamos, expertos en arte, no somos artistas, no estudiamos artes plásticas, no nos formamos, digamos, en esa área. Pero lo que más uno puede encontrar en el espacio pues son artistas, ¿no? Artistas emergentes, artistas autodidactas, artistas gestores culturales, artistas comprometidos con lo social también, ¿no? O sea, como sitio de encuentro aquí también ellos se pueden completar, ¿no? Exacto. Y digamos que con el tiempo ha sido un espacio de intercambio. O sea, porque obviamente muchos jóvenes que van a estudiar a la universidad también han tenido como relación con el espacio, y ahora es algo muy común que un chavo que estudia artes plásticas esté haciendo una exposición con alguien que nunca ha estudiado en la universidad. Y no es algo muy común, ¿no? Es parte de ese intercambio también, porque también creemos en la educación. Pues, o sea, al final, aunque sea muy precario todo, y los que tuvimos el privilegio de poder estudiar en la universidad, sepamos que no está nada fácil y no está nada asegurado, pero evidentemente sigue siendo un elemento de protección tener un título. Haber cursado la universidad, haber cursado un instituto, tener un oficio calificado, ¿no? Porque si no las condiciones de trabajo son mucho más precarias. Y finalmente alguien que pueda tener un talento, ¿no? Quizás más innato por el arte, para dibujar o para hacer alguna otra actividad, pues se va a limitar al casi inexistente espacio que te deja la chamba en cualquier maquila o empresa, digamos, de trabajo no calificada, el tiempo que te tome llegar a tu casa y la poca vida familiar que puedas tener. Entonces, ¿qué posibilidad de dedicarte a esta cosa alternativa, si tú quisieras verlo así, existe? No existe en la realidad. Entonces, también hay una intención de que la gente que piensa que el arte puede ser un elemento importante de su vida se pueda dedicar a eso, ¿no? Y este espacio en el fondo también es un poco de eso. O sea, tenemos aquí espacios de talleres de serigrafía, hay un estudio de grabación de música, o sea, cosas que se puedan producir, que en el fondo también a las propias personas que vengan les permita tener la posibilidad de acceder a recursos, ¿no? Porque finalmente también hay una batalla por la sobrevivencia. La pandemia nos dejó bien en claro eso. Algunas personas tuvieron la fortuna de poder hacer el home office, ¿no? De su chamba, moverla a la casa y ya. Y más allá del tema de estar encerrado, no había tanto problema, pero una gran cantidad de la población, adulta, jóvenes, para todas las poblaciones, era que había que estar encerrado en la casa. Imagínate una casa que tiene hacinamiento, en donde viven 10 personas, en donde hay 3 habitaciones, 2 habitaciones, donde seguramente para poder dormir la sala se convierte en cuarto, ¿no? Y ahora no hay chamba, estamos todas las personas de la casa encerrados ahí. La vida en ese sentido de la pandemia nos enseñó eso. Entonces, tiene que ver un poquitito también con tener espacios alternativos. Y también para entender, yo creo que es un mensaje fuerte para los gobiernos, el tema de que entiendan que el arte urbano no es solo la política pública, hacer murales y decir que ya se hizo todo bien, sino que finalmente si los gobiernos y la política pública van en esa dirección, bueno, pueden hacer espacios como este con la infraestructura y con los recursos que tiene el aparato público, ¿no? O con la infraestructura y recursos que tiene la empresa privada. No es algo que a nosotros nos interese solicitar acá, pero si quisieran dar el paso siguiente, digamos, a normalizar el arte urbano en la vía pública. Los colonos de las distópicas ciudades perdidas de Tlajomulco, El Salto, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá llegaron a vivir en un espacio donde el fraude fue permitido y el incumplimiento de bienes y servicios torna la vida en una lucha. Los grupos criminales buscan el monopolio de todos los mercados, incluido el de la violencia, y eso explica la crudeza de las luchas y genera un precedente inquietante: la naturalización de la impunidad. Hoy, las desapariciones no se pueden achacar exclusivamente a los cárteles. Yo creo que hay dos cosas, que los mercados tienden a ser monopolistas y son más eficientes entre más logren el monopolio, y además hay un problema de caos, de desorden que tienes que, como cártel, dominarlo. Es decir,
tienes que lograr el monopolio del mercado y lograr el monopolio de la violencia. Es decir, esos grupos que te están rivalizando en la venta significan una gran amenaza, no por el monto real, sino porque, digamos, están disputándote tu dominio sobre el lugar, ¿no? Entonces se trata básicamente de dominar todo, ¿no? El mercado de la violencia y el mercado de las drogas, ¿no? Y aquí entra como el penoso papel de la autoridad pública, porque pues Tlajomulco tiene policía, Zapopan tiene policía, pero en estos asentamientos marginados parece que no existe, o llega y parece que está alineada a estos intereses muchas veces. Sí, los testimonios que conozco de Tlajomulco lo que dicen es la policía juega también su papel, ejerce violencia, es un generador de violencia, o tiene un acuerdo con alguno de los grupos criminales, ¿no? Eso es lo que dicen. La policía para ellos no significa ninguna ventaja o ninguna ayuda, ¿no? Es un contrincante más, es un problema más con el que hay que lidiar, ¿no? Las policías municipales. Ahora, cuando hablamos de droga, hablamos de informalidad, porque pues, no están legalizadas. Quiero pensar, y corrígeme si estoy mal, que también estos asentamientos del cinturón que rodea la ciudad tienen una economía acusadamente informal, no solamente de estos productos de violencia y de ilegalidad, sino incluso de cosas mucho más cotidianas. Sí, aunque te diré que lo que se nota ahí es más bien personas que se emplean en trabajos precarios, y que no están ahí, digamos. La venta de otros productos que no sea droga no es tan visible, tan patente. Más bien se ven como empleados se emplean mucho en las maquiladoras del Salto, hay mucho empleo en esos trabajos y más bien asalariados, ¿no? Precarios. Es lo que yo veo, ¿no? Entonces, podríamos decir que también hay un problema de abasto para las propias comunidades, las propias colonias, respecto a las cosas básicas. Digo, porque, por ejemplo, en las zonas marginadas de este país, que están muy retiradas, de repente el problema también es la lejanía del abasto de cosas importantes, desde medicinas hasta alimentos, y el costo que implica llevarlas, que hace que sea más caro vivir, sea más caro el costo de la vida, a final de cuentas. Sí, fíjate que eso no lo he explorado, pero a propósito uno puede pensar también que hay un tema de extorsión con los proveedores, quizá los hay productos. Control del territorio y hay control sí. de todas las actividades económicas, ¿no? Sí. Extorsión, rentas, extracción de rentas. Exacto. Pues. Más que un desabasto, yo vería un encarecimiento de los productos. Supondría un encarecimiento de los productos que llegarían a la zona, ¿no? Ahora, si bien en las zonas más céntricas de Guadalajara está presente el crimen, eso lo sabemos perfectamente, como que el habitante de la ciudad no tiene una conciencia muy clara de que en sus propias fronteras, adentro de sus propias fronteras como ciudad, se da un fenómeno tan descontrolado, tan caótico, tan ajeno a lo que uno pensaría como una ciudad normal con autoridades y con servicios. Sí. ¿Por qué tenemos esa idea de lejanía cuando lo tenemos aquí a la vuelta? Fíjate que es curioso lo que muestra la encuesta de victimización que acaba de publicarse. Hay dos delitos que predominan, ¿no? Que es el fraude y la extorsión, ¿no? Son dos de los delitos importantes. Pero curiosamente, el principal delito en las zonas rurales es la extorsión. En las zonas urbanas es el fraude, ¿no? Entonces tienes como esa distinción de negocios criminales que tienen capacidad de ocupar el territorio en zonas rurales y entonces ejercen extorsión, o en las zonas urbanas que el fraude tiene más un carácter distante, ¿no? Ahora, uno pensaría también que una sociedad que se acostumbra a vivir bajo estas condiciones, en algún momento
no va a responder ya a las dinámicas que requiere una sociedad con Estado de Derecho, con legalidad, con autoridades. O sea, estamos como cocinando, es como un laboratorio de un experimento político marginal que es incluso peligroso para la propia estabilidad que tenemos como sociedad, sí. ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy justo por publicar algo en el sentido que va en este sentido. El problema, por ejemplo, de las desapariciones se ha generalizado y se ha vuelto un mecanismo para resolver disputas interpersonales. Es decir, pensamos que la desaparición estaba asociada solamente al mercado de las drogas, a los conflictos entre cárteles, pero lo que hemos visto últimamente es que se ha generalizado como una práctica para resolver cualquier conflicto, disputa en la ciudad, en la sociedad, ¿no? La tolerancia que hemos tenido con la desaparición ya nos alcanzó, ¿no? Se ha generalizado como una práctica, ¿no? En lugar de solamente decir solamente es un decir, asesinar a alguien ahora implica también la desaparición de ella, ¿no? de la persona. Y eso es una práctica nueva que no veíamos. Hay casos ya documentados donde pues una cosa muy simple se resuelve desapareciendo a la persona, ¿no? Obviamente no se resuelve en la ley, no hay denuncias, pero antes el modo violento de resolverlo no implicaba la desaparición, ahora está implicando la desaparición y eso es grave, significa una generalización del delito, ¿no? del fenómeno. Es tremendo. Yo estoy asustado con lo que está sucediendo. Y la respuesta de la autoridad, o sea, a mí me impresiona con esto, que lo tienen nítido ahí en los asentamientos irregulares o los asentamientos lejanos, porque se supone que no son irregulares, aunque como tú dices bien es un tema de fraude, pero al menos en términos de papeles, de escrituras, no son los asentamientos irregulares del pasado. Estos son cosas que fueron autorizadas debidamente por la autoridad municipal, que le dieron el permiso, que le dieron el vocacionamiento, la habitabilidad, que incluso recibieron muchos de estos asentamientos como autoridad municipal. Sin embargo, la autoridad, pese a que lo tiene así de nítido, parece que no está preocupada, no tiene este susto que tenemos los ciudadanos normales por lo que se está gestando ahí. No lo tienen, están en una política de contención, de guardar las apariencias. Ellos tienen claro lo que está sucediendo, por ejemplo, en Tlajomulco y cómo a partir de esos focos se está propagando prácticas como la desaparición forzada o cometida por particulares, pero no hay un sentido de alarma, ¿no? De alerta. Eso es parte del agravamiento del problema, ¿no? Ellos han mandado claramente un incentivo de que se puede seguir desapareciendo personas o se puede seguir cometiendo asesinatos sin mayor castigo, ¿no? Sin consecuencias, impunidad. Sin consecuencias, impunidad, a final de cuentas. Hablamos de la autoridad local, pero de repente uno dice, bueno, si no lo hace la local, podría ser el gobierno del Estado, lo podría hacer el gobierno federal, pero realmente tampoco se ve que ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal tengan intenciones de atender de frente a este problema. No se ve. La apuesta federal es simplemente no confrontar directamente a estos grupos, pero a cambio de eso no ha establecido operativos de inteligencia para desarticular cabecillas o algunas otras acciones. Entonces lo que se ha dejado es simplemente que esto transcurra y crezca como hemos visto, ¿no? No es exagerado pensar en la connivencia entre autoridades, entre políticos y grupos criminales, considerando que se administra el conflicto, ¿no? Porque la gente de repente dice, estás exagerando, no puede ser, es más bien omisión, pero uno de repente se da cuenta del modo tan libre que se mueve, que tiene que haber por lo menos ciertos eslabones de la cadena de autoridad que esté de acuerdo con ellos. Sí, yo creo que sí, es difícil argumentar que hay un pacto, un acuerdo, que son parte de la misma red, no quiero presuponerlo, pero por lo menos sí hay un acuerdo que ni siquiera se tiene que establecer formalmente. Hay una autorización para esos grupos de que pueden operar en Jalisco, ¿no?
Para mí se trata de eso me parece irrefutable, ¿no? Hay una tolerancia a la autoridad a cambio de que no haya mutuas agresiones, ¿no? Se intercambia tolerancia con no vamos a tener ningún conflicto, ¿no? Estamos en paz. Hay una especie de acuerdo de paz entre el gobierno del Estado y estos grupos criminales, ¿no? Porque digo, si reviso uno la evolución de las estadísticas, para la sociedad no solamente no hay paz, seguimos creciendo los índices de violencia, de homicidio, de desaparición. O sea, no estamos menos peor que hace 5 años, no estamos menos peor que hace 3 años. Seguimos aumentando esta incidencia, ¿no? Sí, de los delitos graves es claro, en particular del homicidio, que tenemos que desconfiar de las estadísticas que están dando, y el problema de las desapariciones. Han logrado dar buenas cuentas en cuanto a los delitos de menor impacto, pero nunca se ha llegado a una explicación de cómo han logrado eso, ¿no? Y uno puede suponer que los mismos grupos de delincuentes están estableciendo una paz, una gobernanza criminal que es favorable a esas estadísticas, ¿no? Nunca se ha pensado en eso, ni se ha pensado en cómo hemos cambiado drásticamente nuestros hábitos de vida para vivir en un entorno violento. A fuerzas no se cometen delitos si a las 10 de la noche el centro de la ciudad está despoblado, ¿no? Nadie se arriesga a tener vida nocturna, ¿no? Por ejemplo. Pues así no suceden los delitos, pues claro, tienen que bajar a fuerzas, ¿no? Las estadísticas. La respuesta social. Exacto. A un desafío. No me está ayudando nadie, pues yo tengo que hacer algo para preservarme. Y las estadísticas que muestran, los datos que muestra el INVIP es que estamos muy afanados en cuidarnos, ¿no? Con porcentajes de la población muy altos, en cambiar sus hábitos para adaptarse a un entorno inseguro y violento, ¿no? Eso no se pondera, pues, pero está ahí. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.